Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en el capítulo 16 de Durmiendo sobre un volcán, el podcast que hacemos con Dardo Gasparré. ¿Cómo va, Dardo? Hola Karina, ¿cómo estás? Buen día, buenas tardes, buenas noches a todos. Bueno, acá te tenía ofendido porque no te han incluido en la lista de la reacción conservadora. El No, nombre, estoy deprimido. claro, no podés más con tu vida. Está Siento que bien, no existo. es que es así. Bueno, para los que no sepan, se trata de una especie, no sé cómo definirlo, un informe, un trabajo periodístico. Estoy haciendo, como bien decís vos, no se ven las comillas cuando es solamente audio. Un sitio web que hicieron, que compusieron 6 periodistas oficialistas pagados, y cuando digo oficialistas es porque están pagados o están en los medios oficiales o están en los medios que no son oficiales, pero que solamente viven de la pauta oficial, como Página 12, 6 periodistas que hicieron, que según ellos, durante 2 años, una exhaustiva investigación para ver cómo es la trama del conservadurismo o la derecha argentina. En fin, este, ¿esto qué pasó? Lo largaron en este domingo, lo pusieron online, y no tuvieron casi repercusión hasta que los mismos afectados empezaron a darle, quizás con una especie de consumo irónico, empezaron a darle más aire y se hizo viral. Ahí se hizo un hashtag y entonces se cayó porque se empezó a tener mucho tráfico una página que evidentemente no estaba preparada para eso y se cayó. Así que ahora no se puede ver. Pero me llama la atención que este episodio de unos trasnochados, sobrepagados, con cortos de pensamiento, hayan tenido tanta visibilidad a nivel mundial, Nardo, a nivel mundial. Cuando en Argentina, y es una pavada grande como una casa, ahora contamos más o menos de qué se trata, cuando en Argentina en realidad lo que pasó, que sí se hicieron listas negras reales, todos los no privilegiados, todos los que nuestra casta política considera no privilegiados, son parte de una enorme lista negra de gente a la que se le ha negado derechos la semana pasada con las votaciones que se hicieron en la Cámara de Diputados. No sé qué te parece. Bueno, primero te escuchaba y hay un oxímoron ahí, que es eso de periodista oficialista, ¿no? Hay como, Militante, se me además. parece que se me parece que estamos chocando con el concepto, porque si hay algo que se opone al concepto de periodista es oficialista, ¿no? Es decir, usando, digamos, la definición de Pulitzer, por ejemplo, ¿no? Claro. Se opone, sí, se opone totalmente. Pero tengo una sensación con esto del periodismo pago o de la militancia paga. Es que estos personajes necesitan justificar ante los que le pagan su lealtad. No nos olvidemos que el partido gobernante tiene como lema la lealtad. Claro. La lealtad en términos intelectuales y políticos es una estupidez. Sí, la lealtad es personal, digamos, pero en términos intelectuales y políticos, ser leal es no discrepar con nada. Sí, Y sí, no sí. discrepar con nada es una imbecilidad. Entonces, Es el fin de la razón. entendamos que muchas de estas exageraciones no son para convencer a la gente, a terceros, son para conformar al que les paga y al mismo tiempo para mantener la masa con Fidel, algún tipo de alimento. exacto, fidelizar a la tropa. Claro, y se está dando, y se ve ahora que aparece Nuestra Señora del Rosario, aparece ayer a decir todas esas cosas que dice. ¿Y por qué lo hace? Porque se da Espera, cuenta que durante tres aclaremos porque esto se que hace escucha, seis, aclaremos porque esto se escucha nuestra, después. Ayer Nuestra Señora del apareció, Rosario eso es se la da señora cuenta. de Kirchner que apareció ayer con uno de los rosarios del Papa usado, y voy a usar términos, voy a meterme dentro de la mente católica, está usado casi ofensivamente, casi una apostasía, como un adorno. Claro. Apareció con un rosario, que creo que es uno de los que le regaló el Papa, sin ningún reloj, sin ningún Rolex, sin ninguna cartera, sin Bueno, ninguna pero con un tapado Birkin. con piel, no puede ella no ostentar, de alguna No, manera. pero es sintético, es sintético. Vos Es decís. hecho de armiño, no, pero es hecho de un armiño creado en un laboratorio de Wuhan. Modificado, modificado genéticamente.
Sí, sí, sí. Entonces, se le puede cambiar la piel, Apareció, cambia la piel 3 veces por año. claro, Pero la apareció razón una por puesta la en que escena una increíble. puesta de escena parecida, sí, mucha gente lo puso en Twitter, la vez cuando, ¿te acuerdas cuando salió en la foto que una vez tenía un pie enyesado y otra vez otro pie Sí, 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 enyesado? sí, sí. Bueno, esa puesta en escena no es gratuita, esa puesta en escena tiene que ver con la percepción de que durante muchos meses han maltratado o han descuidado demasiado el alimento de la clase, de la gente que lo sigue. Entonces hay que volver a alimentar eso, por eso hacen esta cosa de decir que van a retomar las clases por la misma razón que la habían postergado Sí, 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 3 semanas antes. Y después de haber insultado a la ciudad porque hacía todo, hacía lo que ellos están haciendo ahora y todavía dice el Eran asesinos, gobernador, eran asesinos. eran asesinos, que no, los iban a procesar, los iban a denunciar por Dardo, crímenes de Eve de lesa humanidad. Bonafini, Eve de Bonafini. A ver, perdón, hablemos de personas. Ya Bueno, metese, bueno, se termina esta charla, porque no podemos continuar. No, no, no podemos. bueno, Eve no vale. Eve, a ver, estamos hablando del alimento saquemos, simbólico, Eve no vale. el No, alimento no, yo te pongo simbólico una del condición. La kirchnerismo. única Ok, condición, ok, ok. No lo Eve digo no más, vale. no lo digo más. No lo digas más. No puteo más. Sacala del mes. No, Ok, a ella no, de al que quiere, pero a ella no. Ahora ok. continuemos. Entonces, todo esto no es simplemente un ejercicio irracional, es un ejercicio racional. Lo que pasa es que está destinado a los comportamientos colectivos irracionales. Por eso a nosotros nos resulta difícil de entender o nos resulta molesto de entender o nos resulta increíble porque se va de todo comportamiento de ser humano, en cuanto se dirige a una masa que deliberadamente han entrenado para que no piense. Claro. Pero vos querías tocar el tema, analizar un poco este tema más en profundidad, así que yo te pido que lo hagas. No, es cierto que son tres eventos interesantes desde el paradigma simbólico. Lo que vos dijiste es exacto. Primero tenés una puesta en escena de ella totalmente escenográfica, desde lo corporal, ni que hablar, desde el vestuario, esta pretensión de austeridad que muestra, y de vuelta se muestra comprometida con el tema de las vacunas, una caradura con lo que pasó con las vacunas. A la vez tenés una, una apuesta al simbolismo kirchnerista con la entrega la semana pasada en la Cámara de Diputados de cupos laborales, no, ni siquiera subsidios, cupos laborales para travestis y cupos femeninos para los medios públicos y privados a los que se va a extorsionar con la pauta oficial que pagamos todos para que cumplan con la teoría de género implementada por el kirchnerismo en la contratación y en el lenguaje inclusivo. Para mí esto va contra toda la estructura republicana, contra la propiedad, contra la libertad de empresa, contra la libertad de expresión. Y además supone que en adelante, para hacer una contratación, Dardo, yo te pregunto, ¿qué tiene usted en secundario? Yo qué sé, estudió. ¿Con quién le gusta acostarse? ¿Cuál es su inclinación sexual? ¿Cómo se percibe usted? Yo te hago una observación que puede terminar derivándose en algo para tratar otro día. Esto que están haciendo es una barbaridad, obviamente, es una barbaridad. Además, muy difícil de practicar, por lo que me estás diciendo, y porque en la práctica yo no sé lo que haría. Yo he dirigido algunos medios, yo no sé lo que haría con esta regla. Por lo pronto, no cumplirla, pero también eso implica renunciar a la pauta. Yo la pauta, primero, empecemos de nuevo, la pauta es una brutalidad Sin que es duda, antidemocrática sin por duda, principio. obviamente. Pero Principio. Es decir, no me quiero meter en la el... regla debería ser No pauta. nada más que un monto muy acotado para publicar actos de gobierno, como dice la Constitución, y nada más. Entonces, a partir de que hay pauta, Estamos de acuerdo. Va contra la directamente nada libertad de expresión, sirve. exactamente. No, Pero porque digo, además estás vendiendo dejemos, eso. Y más, hay muchos medios que se enconan contra los que... Hay una especie de soborno inverso. Hay medios y periodistas que se enconan contra los que no le dan pauta, lo cual ya es un paso más, digamos que es la devolución
Sí, sí, de la pauta. Yo te coimeo, pero vos me chantajeás. No, no, Yo te estamos, coimeo y vos me chantajeás. Pero acá se plantea un problema interesante. ¿Qué van a hacer los medios? Uno dice, bueno, yo no te llevo el apunte, agarrá tu pauta, haz lo que quieras con ello. Yo voy a tomar a los tipos que me parezca que sirven y a las minas que me parezca que sirven. pero Listo, se acabó. ningún medio de los Pero de consumo eso te masivo, plantea un Dardo, puede problema, hacer que es eso. cómo subsistís. No lo puede hacer, salvo que los lectores empiecen a comprender que tienen que pagar a los periodistas y a los medios que les resultan confiables. Si no pagan, alguien va a pagar por ellos. Lo vengo diciendo desde el año Lo venís 2000 diciendo hace con 1000 años. cero efecto. Bueno, Sí, con cero efecto, y además me insultan porque no comprenden que no hay noticia gratuita, no, nada es que gratis. siempre hay alguien que paga por la noticia. Quiero salir Mejor que seas de, vos la que pague por lo que lees. que uno elija. Quiero salir del tema de la pauta, con el cual coincido, pero plenísimamente, porque me parece, te decía, está el acto simbólico de ella, haciendo como una especie de, no sé, de reseteo del concepto kirchnerista de las vacunas, con una puesta en escena. Está esto que se votó la semana pasada, que también es caldo para las fieras propias, caldo Explica un simbólico para poquito lo fieras que se propias. votó, explica lo que se votó la semana pasada. Se votaron dos cosas. Una que ya es ley, que venía de la Cámara de Senadores, o sea que ya es ley, que implica que tiene que haber paridad de género en los medios públicos obligatoriamente y tendiendo a los privados. Como no pueden obligar a los privados, entonces, ¿qué hacen? Para incentivar, que es coercitivo, van a exponer una especie de carnet de validación de estas pautas, de la pauta de la paridad de género, mediante la cual si el medio cumple, si el medio privado cumple, le dan el dinero que destina el Estado a mantener a los medios privados. Los públicos ya está, es obligatorio. Y los privados, bueno, está bien, haces lo que querés, pero si no haces lo que yo quiero, no recibís guita. Diferenciado, totalmente arbitrario y según el gusto del amo. Y por otra parte, además, para tener este carnet bendito, tenés que hacer todos los tongos, viste, feministas, de concientización del travesti, de concientización de las mujeres, de concientización de no sé qué cosa, puro adoctrinamiento sobre las personas y tongo para los amigos y las amigas y los amigues, y la inclusión en los contenidos mediáticos del lenguaje inclusivo, que no está, en principio que digamos, que no es un lenguaje, es una payasada de arriba para abajo que ni siquiera está reconocido por nuestras academias de lenguaje, ni por las internacionales. Esto es lo que se votó, esto ya está, esto es ley, se va a reglamentar y chau. Hay cupo de mujeres, hay cupo trans, hay obligatoriedad, si no, no te dan plata, y hay obligatoriedad de usar el lenguaje inclusivo, y si no, no te dan plata. O sea que más obligatorio no existe. Eso ya es ley. Y lo que tuvo media sanción es el cupo trans para cargos, para puestos, para empleos, en todos los ámbitos del Estado, en todos los poderes, del 1% de todos los cargos. No sé si en Argentina tenemos un 1% de trans, con lo cual, pero además te pone en una situación de privilegio. Y acá hay algo muy interesante que me parece que se nos pierde a los argentinos, porque los argentinos usamos el empleo público como subsidio al desempleo, cada vez más. Vos podés, si alguien tiene una discapacidad de alguna característica, poner mecanismos estatales para tratar de suplir esa desigualdad de la persona. Vamos a ver, yo pongo un montón de rampas en la calle para que las personas que tengan silla de rueda o tengan bastón o demás puedan bajar. Entonces utilizo los dineros del Estado para mejorar la vida de aquellos que tienen un problema de movilidad. ¿Se entiende? O pongo semáforos con el ruidito para los ciegos, lo que quieras. ¿Por qué? Porque lo estoy ayudando con un subsidio, con una beca, con una extensión impositiva, con lo que quieras. Otra cosa es un empleo, porque cuando yo te empleo a vos, Dardo, te empleo para que hagas algo que me sirve, porque yo estoy usando la guita del contribuyente, que se la saco, para que haga una labor. Y en esa labor primero tiene que ser necesaria. Yo no puedo tomar gente porque es travesti. Tengo que tomar gente primero porque necesito, o sea, primero tengo que tener la necesidad de que se haga cierto laburo. No sé, pintar la puerta. Entonces, necesito ese laburo y voy a contratar al que mejor pinte la puerta. No puedo generar
laburo sin que la gente tenga nada para hacer, para suplirlo, y además, ¿por qué es travesti o por qué es mujer? Porque ninguna de esas cosas es un infortunio, Dardo. ¿Está? Son elecciones sexuales, no es un infortunio. Tengo una observación un poco liviana, si quieren. Dale. Los trans ni siquiera tienen que hacer un esfuerzo para ser trans, porque antes ser trans implicaba una operación, No, es cuestión de implicaba un acto percepción, claro. quirúrgico. Ahora ni siquiera hace falta eso, es virtual. Por lo menos yo le pediría al que quiere alegar la condición de trans que haga el esfuerzo. Que haga el esfuerzo de pasar por un acto quirúrgico y ya convalidamos el tema, pero ni siquiera eso. Con lo cual es una Hay un tema acá. declaración. Dardo, es muy Te grave. quiero contar que hay gente que se jubila Estoy diciéndose mujer, percibiéndose pero femenina. me parece, Bueno, te lo voy a cual decir, ya es te una digo locura con todas sinceramente, las me líneas, porque es la parece fenómeno. negación. Me parece fenómeno. O sea, el sistema te está trampeando, bueno, porque ¿qué va a pasar? Y esto, seamos sinceros, sin joda. Lo que vos decís es real. Vos vas con una declaración y decís, hola, ¿qué tal? Me llamo Marta. Bueno, usted acá dice Dardo, sí, dice Dardo, pero yo me percibo Marta. Listo, ya está, sos Marta. No tenés ni que pintarte los labios. Fenómeno. Ahora bien, tenemos un país donde más de la mitad de sus habitantes es pobre. Entonces, si yo accedo a un privilegio por nombrarme algo, estamos a nada, Dardo, y con justísima razón, de tener un montón de gente que diga, y yo tengo disforia de género, yo qué sé, cualquier cosa de estas, estás invisibilizando a quienes sí tienen algún problema de estas características, o sencillamente estás haciendo una especie de falla estadística. Vas a tener más gente que haga la crucecita Ahora, diciendo es un privilegio. demos Y un pasito establecer. más, Dale. demos un pasito más en el análisis. En el fondo lo que están haciendo es tratar de eliminar el mérito. Tratar, ¿no? Lo eliminaron a la miércoles. Bueno, Si, esto es un si vos paso más considerás. a eliminar el mérito, porque yo te estoy diciendo, me da lo mismo. Si Exacto. vos sabés hacer el trabajo o no, si vos Peor, sabés, si vos no. sos, Es peor. estudiás o no, si ¿Sabés vos, hacer el trabajo? No, porque vos primero tenés al trabajador y después le inventás un trabajo. ¿Entendés la locura? Ni siquiera estás así es toda diciendo, la administración pública, así es la burocracia desde que yo era chico. ni siquiera estás La diciendo, burocracia siempre consiste en tener puestos y después inventarle el laburo. Esto lo dijo Parkinson, el famoso Norcott Parkinson, dijo cuando analizó la burocracia en el año 30, que la burocracia era eso, vos creabas los puestos y después creabas los trabajos. Es el estatismo, la base puro y duro. misma de la Exacto. burocracia, que yo te recuerdo que Hayek, otra vez más, el único autor que hay que leer es Hayek, todo Sí, lo sí. demás no tiene ningún sentido. Cuando analiza todos los sistemas socialistas, comunistas y igualitarios, lo que tú quieras llamarle, cuando analiza todo eso, lo resume en una palabra: burocracia. Entonces, todo lo que se transforma en burocracia, incluyendo el sistema político, que es la burocracia más grande, imperante en el mundo, se transforma en incapaces que consiguen un cargo eterno y después inventan una función. Eso es, lo puedes aplicar a todo, ¿eh? Bueno, esto Desde que los te. cargos más altos Obvio, hasta los asesores, es todo lo mismo. Y obvio. esto de los trans no es nada más que otro paso, Sí, pero da lo mismo. es un paso complejo, porque es un Sí, sí, es paso un paso que se que, mete en otros temas. o sea, todos sabemos que hay un montón de cargos públicos que se obtienen a dedo, o como bien decís vos, tu frase, el gobierno de amantes o demás. Pero esto se institucionalizó. O sea, vos tuviste en el Congreso de la Nación, por amplísima mayoría, gente que votó que no hay igualdad ante la ley y votó privilegios en función del sexo o de los gustos sexuales. O sea, le dan a las mujeres y a aquellas personas que se perciban trans, transexuales, transgénero, no sé qué, privilegios por quienes no tengan esa condición. No Bueno, somos iguales ante la ley. aclaremos algo sobre eso que decís, en amplísima mayoría. Eso implica que los que votaron por esto son tipos que nosotros creemos que son de la oposición. Sí, nosotros no, ni vos ni yo, pero Nosotros, sí, no, digo nosotros, la gran masa del sí, pueblo. sí. La gran masa del pueblo cree que esos son opositores y vamos y nos matamos, peleamos, nos Sí, insultamos. y te ¿Cómo vas a dicen, votar por fulano? Tenés que votar por vengano, bla, 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 bla. Y el tipo vota esta pavada. Aclaremos que esto funciona así. fue votado por Porque amplísima mayoría. en definitiva, te vuelvo a tratar de resumir el concepto.
esto se trata de fomentar la disconformidad. Sí. Cuando uno ve las marchas, las pedreas, obviamente que hay unos cuantos tipos que se encargan de organizarla, pero después salen cientos de miles a la calle que simplemente están disconformes. Entonces yo tengo que fomentar la disconformidad de algún modo. La primera manera de fomentar la disconformidad es convencerme de que vos sos mejor, de que vos tenés un mejor ingreso o un mejor trabajo o un mejor reconocimiento que yo porque me han postergado. Vos me has postergado a mí, que es lo que se El llama sistema, desigualdad. el sistema te robó. El sistema te robó. Alguien me robó y sobre todo lo que vos conseguiste es injusto. Lo merezco yo, que soy trans, estúpido, que no tuve oportunidades, porque obviamente vos naciste en una Por el cuna rica, vos sistema, descendés exactamente. de nobles, de nobles rusos, y no sé qué es. Entonces vos tenés una gran ventaja y yo tengo una gran desventaja. Entonces el sistema me crea la sensación de una gran injusticia. Cuanto yo más injustos tenga, así como el miedo es un movilizador, Sí. así como el odio es un movilizador, el concepto de que yo estoy castigado a no ser igual es también un concepto tiránico. Sí, sí, Es sí. también el concepto que usan los tiranos para movilizar la masa. Por eso, de la pobreza mundial, cuando empezó de algún modo a solucionarse la pobreza, que es con la globalización capitalista, la tratamos de romper. Porque, ¿y cómo lo hacemos? Decimos, ya no es el foco la pobreza, Es la ahora es la desigualdad. desigualdad. Bueno, sé que los seres humanos nacen, la humanidad entera, todas las razas, todo el planeta y todo el universo funciona sobre un Bueno, sistema de y ahí desigualdades. me voy a montar sobre lo que estás diciendo para decir otra cosa más. Las mujeres, los travestis, los trans, todo, están siendo tratados como colectivos. Entonces, significa que en lugar de tratar a... No son más un individuo que de pronto le gusta gente de su propio sexo o transvestirse o no sé. O sea, sos un individuo que tiene un factor sexual o de gusto sexual o de preferencia, pero a la vez sos un individuo. O sea, tenés una historia, tenés amigos, tenés gusto, te gusta el cine, no te gusta la cumbia, te gusta la ópera. O sea, sos una persona. No, resulta que todos los trans son víctimas, todas las mujeres son víctimas. O sea, matan a la persona. Vos sos un colectivo. Y quería ir con el tema que es el que más risa nos ha dado, digamos, cerrando con el bagaje simbólico enarbolado por el kirchnerismo de estos días, que es ella y su stand-up del tapado de piel no me acuerdo qué cosa, del transgénico. Los diputados, todo el Congreso avalando el fin, pisoteando todos los valores de la República. Y luego, esta payasada del periodismo militante K recibiendo dinero, porque si vos me decís son 4 gatos locos, fenómeno, son 6 loquitos, está bien, 6 loquitos que no tuvieron otra cosa que hacer durante 2 años que chusmear en Twitter, debe haber. No, es gente que recibe dinero de organismos internacionales, payaso, deben currar un poquito, le deben haber dicho que tenían un informe muy importante de no sé qué cosa. Esto que me muero de risa, no es que Soros se puso a financiar a los que espiaban tuiteros, pero curran con eso, curran con la pauta estatal, porque toda esta gente tiene pauta, toda esta gente tiene pauta, toda esta gente tiene cargos en el Estado, y lo que se ponen a hacer es tratar de cartografiar lo que ellos no entienden. Entonces ponen a la derecha, por ejemplo, a la UCR, al PRO, ¿entendés? Tratan de cartografiar lo que no entienden, no sirve para nada, es una pavada a manija, pero sirve para lo que vos decías. Todos estos eventos sirven para alimentar a la propia tropa. Es todo material simbólico. Es todo corpus. Todo simbólico. Relato, relato. Ahí está, lo dijiste vos. Es relato. ¿Por qué? Porque no les pueden dar la realidad. La realidad Ahora, es que no hay date morfi, cuenta, que no hay sobre todo laburo. si si alguna de las encuestas que están apareciendo se toman en cuenta, aunque sea, Sí, dejemos de lado supongamos que todas las encuestas son buenas y los resultados son, como siempre ocurre, diversos, pero si alguna de estas encuestas se toman en cuenta, me da la sensación de que todo va a ser peor de acá a las elecciones. Todo esto que estamos viendo
no va a ceder toda la puesta en escena, todo el teatro, toda la masificación de género, de preferencias, de Todo lo toda que la tienen que dar, la creación de boludez, claro. disconformes, la creación de desigualdad, toda la sensación de injusticia, va a crecer de acá las elecciones. Y también va a crecer el relato, por supuesto. Pero Dardo, si ya estamos, si no tienen ya el gobierno vacuna, está. claro, si no Bueno, sin tienen embargo, vacuna, si no bajan la inflación y qué sé yo, algo tienen que dar, relato. bueno, como siempre, el famoso Por pan y supuesto. circo puesto en Todo el siglo circo, XXI. circo y Pan circo. y circo puesto en el siglo XXI, que tiene que ver con la masificación. Es decir, cuando vos hablas de la mujer como vehículo transformada en un símbolo de protesta, y yo insisto, de disconformidad y de Sí. sensación de injusticia, el trans, todas las preferencias de diverso tipo, las transformás en focos de disconformidad, de odio, de bronca, de necesidad de igualar. En el fondo estás creando una masa que no razona más, que es la materia prima esencial de todas las dictaduras. Hitler también ensayaba los discursos. Hitler también se presentaba disfrazado como Mussolini, con las medallas, con los gestos, estudiaba los gestos. Todos los dictadores son iguales. Se van adaptando a las redes, se van adaptando a Sí, las a los nuevas tiempos, obvio, modalidades claro. y a las discusiones de cada momento. Entonces, pero todo el tema es igual. Acá estamos creando una división que también es injusta. Es decir, porque no es cierto que no haya peronistas o kirchneristas que razonen. Lo que ocurre es que si te viene esa avalancha todos los días, y bueno, toca a veces la parte, toca esa especie de sensación natural de que todos tenemos de que lo que nos pasa es injusto y de que no tiene exactamente que ver con lo que yo merezco. Es Claro, decir, todos creemos en algún lugar nuestro que somos mejores y que yo el no otro que es fracasé, el mejor. claro. Yo no Claro, fracasé, ese todos creemos, sistema. mira, yo soy igual que ese tipo. Si a mí me dan la pelota, yo también te paso a tres tipos Claro, en la cancha y te hago el gol. Lo que pasa es que yo me fui a probar, pero me echaron porque entre ese día el entrenador que tenía un acomodo con no sé quién no me puso. Bueno, cuando tocas esos elementos, otra vez es tocar los elementos básicos. En vez de decirle a la gente, deja de jorobar, mira, deja de jorobar, anda a laburar, o anda a practicar más fútbol, o anda a hacer lo que se te dé la gana. Si yo fomento ese encono, y bueno, voy a transformar al individuo en masa. La cuestión es transformar al individuo en masa. Yo conocí a un famoso psicólogo muy prestigioso que se llama Phil Zimbardo, que es el profesor titular emérito de psicología en Stanford. Fue el tipo famoso que hizo aquel experimento que tomó 40 estudiantes y los declaró presos y otros 40 estudiantes y los declaró guardas nazis. Entonces, los presos se tenían que comportar como judíos y los nazis y los estudiantes que eran sí que le tocaba, guardias sí. tenían que comportarse como nazis. Al mes, los presos eran presos y los nazis eran nazis. Es decir, se habían comportado como masa. Y Zimbardo decía que la característica fundamental es el anonimato que da la masa. Y la masa es el gran anonimato. Se llama el ejército, se llama el partido, se llame lo que vos quieras. Y la segunda cosa es la justificación. La otra cosa que te lleva a la arbitrariedad y a la autocracia es el concepto de que yo estoy defendiendo una causa justa. Entonces, es muy importante la suma de esos dos elementos. Por un lado, el anonimato que te da la multitud. Por el otro, la causa que parece justa. Zimbardo contaba que a veces venían los padres y le decían, mire, mi hijo, eran voluntarios, habían sido Sí, sí. voluntarios los chicos. Entonces, Zimbardo venían a protestar, decían, mire, mi hijo está enfermo, porque a la noche volvían a su casa. Mi hijo está enfermo, sufre con este experimento. Y Zimbardo les decía, mire, si su hijo
no tiene suficiente fuerza, si no tiene suficiente valor y si no tiene suficiente templanza, lo sacamos del experimento. Y los padres, que eran obviamente estúpidos, le decían, no, 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 déjelo, porque sentían que si sacaban al hijo, el hijo iba a quedar como que no tenía la suficiente garra. Entonces yo le dije en alguna charla en la que tuve el gusto de hablar con Zimbardo, que es un tipo fantástico, yo le dije, bueno, usted fue un Hitler en algún punto, porque también los proveyó de una excusa y también los masificó. Entonces, acá siempre hay una excusa. ¿Cómo se llama? ¿Se llama el trans? Puede llamarse el trans. ¿Se llama el desigual? Puede ser el desigual. ¿Se llama el que se siente postergado por cualquier razón? No importa cuál excusa. Y si trato de resolverlo y en una de esas lo resuelvo, se cambia de excusa. Lo Claro. importante es esa combinación entre el anonimato de la masa, es decir, la multitud que sale a la calle, si querés, a tirar piedra, y la disconformidad. Yo creo que desde acá las elecciones, para ponerlo, volver al mundo real, desde acá las elecciones vamos a ver mucho de estas cosas, mucho, y nos va a molestar mucho. Y también vamos a ver cómo se comportan nuestros políticos. Nuestros quiere decir aquellos en que nosotros nos sentimos de algún modo representados. Sí, o por lo menos De ver lo que hacen. los que no son oficialistas, digamos. Vamos a Los que ponerlo no así. son oficialistas. Ahora, no importa que sean socios, porque la realidad es que yo tengo una sensación peor que todo esto que te estoy diciendo. Yo tengo la sensación del gran teatro del mundo. A mí todos estos tipos se van a comer a la noche juntos. Y Mira, hoy te toca hacer... en principio votan juntos. En principio Claro, votan bueno, por juntos. eso digo yo creo que a la noche van, es como el gran teatro del mundo, le reparten los papeles y a vos te toca ser traidor esta semana, a mí la semana que viene, soy oficialista ahora, pero ya voy a ser mañana de opositor, y entonces, mirá, ya está. Y yo no, porque yo también creo que la corrupción es siempre multipartidaria. No digo que Sí. esté todo el mundo, pero la corrupción que tanto nos preocupa y que tanto tiene que ver con la situación insoportable donde estamos, la corrupción es multipartidaria. Mirá, para cerrar Que- con una reflexión final, tanto es así que acabamos de ver cómo se votó contra nuestra Constitución, contra la base misma de la República, que es la igualdad ante la ley. Cuando uno dice igualdad ante la ley, no es porque nos cae simpática la fórmula. Si la igualdad no es lo santo, lo sagrado, si vos dejas un mínimo resquicio de posibilidad arbitraria sobre la igualdad, ese resquicio lo va a tomar siempre el poderoso, el poder. Ponle el nombre que quieras. Político, presidente, Hitler, amo, rey, Estado, ponle el nombre que quieras. El poder, si vos dejás lugar para la arbitrariedad, eso se lo va a tomar el poder. No hay manera de que esto no ocurra. Por eso somos tan enfermos de la igualdad ante la ley. Ahora vos decime, Dardo, nosotros tuvimos 2 leyes votadas multitudinariamente que van contra la igualdad ante la ley, y decime si hubo alguna presentación ante la justicia o la justicia misma que haya dicho, señores, perdón, están yendo contra la República. Y con esto, yo por lo menos es mi reflexión final, no sé qué te parece a vos. Mira, yo creo, estaba pensando mientras hablabas, decía, anoche tuve oportunidad de volver a oír a Fernando Enrique Cardoso, con quien yo no comulgo en un montón de temas, pero él definía de algún modo en qué se diferencia un político de un estadista. Y yo creo que un político moderno se ocupa de desunir y un estadista se ocupa de unir. A mí me molesta profundamente la grieta, porque me molesta mucho pensar de otro ser humano que es una masa, que está transformado en una especie de enjambre en el que ni siquiera va a producir miel, sino que va a producir acíbar. Entonces, me molesta esa diferencia permanente, porque no se puede vivir en un mundo de permanente confrontación con tu compatriota. No hay dos patrias, hay una patria, y no es la de nadie. Entonces, el estadista es ese, el que es capaz de entender eso y es capaz de hasta sacrificar su logro político para lograr un grado importante de unidad. Y eso se logra respetando al individuo. Y lo que está pasando hoy es que no nos respetan como individuos.
que es lo mismo que estás diciendo cuando hablamos de la igualdad ante la ley. ¿Dónde nos sentimos todos iguales? En la igualdad ante la ley, con la igualdad con la ley. Cuando la ley se aplica a mí igual que a vos, yo me siento igual y yo te siento igual. Entonces, lo que ha pasado y lo que está pasando es que nada de eso importa. Lo único que importa es generar una masa suficiente que se transforma en suficientemente fanática, enojada, herida, ambiciosa, como para olvidarse de todo y votar por lo que le digan. Y el resultado es este que estamos viendo hoy. Nosotros hemos votado como masa y hemos elegido lo que elige una masa. Exacto. Hemos elegido la pedrea, hemos elegido el insulto, hemos elegido la estafa, hemos elegido Y la elegimos el corrupción. privilegio. Claro. Elegimos privilegios. Hemos vuelto Entonces, al anciano régimen. ahora calificamos para entrar en una lista, me parece. Si con esto no calificamos para entrar en una lista, Claro. somos unos fracasados. Bueno, con estas reflexiones, queridos amigos, nos despedimos del episodio número 16 y nada, nos vemos la semana que viene. Gracias, Dardo. Chao, chao a todos, chao.